favor. Sí. Ok, iniciamos. Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y nuestro equipo está compuesto por mis compañeros Itzel, Sofía, Mario y yo, Luis. Bueno, el objetivo del reto. El objetivo es que a lo largo de las 5 semanas, con los conocimientos adquiridos, generáramos un prototipo estable de una centrifugadora con un bajo costo. Que este lograra separar, en este caso, el aceite contaminado en sus componentes que ya habíamos analizado en el laboratorio. ¿Qué es una centrifugadora? Una centrifugadora es una máquina que con ayuda de la fuerza de rotación separa sus componentes en fases, y estos generalmente son por los tipos de densidades que estos tienen. Aquí tenemos unos conceptos básicos que nos ayudaron alrededor de la resolución del reto, y cada uno de estos serán explicados a lo largo de la presentación. Bueno, la elaboración de la centrifugadora. Primero se escogió el tipo de motor que se iba a ocupar para nuestra centrifugadora, en nuestro caso fue una licuadora. Después se ideó la forma y el tipo de centrifugadora que se iba a realizar. El paso 3 se moldeó la base en la que iban a ir los tubos de ensayo y luego se ensambló en la misma centrifugadora. Y el paso 4 es que se sometió esta a varias pruebas para ver su funcionamiento. Los costos. El motor nos costó 200 pesos. La base de fibra de vidrio, ya con su elaboración, fueron 110. Los tubos de ensayo por los 5 fueron 25 pesos y los ensambles fueron 25 pesos. En total tuvimos un costo de 360 pesos. Aquí hay algunos datos generales o un poco más específicos sobre la centrifugadora. El primero es que el ángulo de inclinación de los tubos de ensayo es de 45 grados. Se optó por tener un ángulo de inclinación porque de esta forma es más fácil que las partículas contaminantes del fluido se sedimenten, y así es muchísimo más fácil separarlos, los dos componentes, ya sea más que nada por decantación. Es una centrifugadora de tipo preparativa de mesa. Esto es por el tipo de revoluciones que tiene, por la cantidad de revoluciones, que es de 750. Su motor es de 350 watts, tiene capacidad hasta para 75 mililitros, cada tubo tiene 15 mililitros de capacidad, y una masa, sin contar el fluido que se disponga, de 381.25 gramos. A continuación vamos a explicar acerca de los cálculos que se realizaron, y primero se tiene las densidades. Los valores de densidad se obtuvieron más que nada para comparar y contrastar con los del fluido inicial, el puro, el contaminado y el centrifugado ya. Y esto nos sirvió para determinar si en realidad había servido la centrifugadora. De igual forma se determinó la viscosidad de las sustancias, se determinó tanto cuando no estaba contaminado, cuando se contaminó y después de centrifugarse. Y se hizo un promedio de los tiempos con el experimento del balín en los 3 casos, y comparando las densidades y las viscosidades se determinó que en realidad sí había servido el prototipo de la centrifugadora, sí separó en componentes. Bien, podemos hacer un paréntesis, que a lo mejor los fluidos sabemos que... ¿Puedes pasar a la densidad? En cuanto a densidades. En cuanto a densidades, sabemos que pues, nuestros cálculos, de acuerdo a lo que habíamos sacado de aceite puro y de contaminado, no nos dieron el margen. Se puede deducir que aquí pues, no centrifugó, dado que, como lo comentamos en clase, de que nuestro motor ya no había servido para más, y nuestros cálculos de densidades lo íbamos a hacer en la prueba de laboratorio de ese día, pues sabíamos que nuestro aceite centrifugado, nuestra densidad iba a dar entre un umbral de estos dos, ya que no podía ser mayor a nuestro aceite puro, porque no íbamos a alcanzar a una centrifugación tan pura, y también debería ser menos pesado que nuestro aceite contaminado, pero dado que nuestro motor representaba unas fallas, pues no nos dio como una densidad tan exacta como la que hubiéramos deseado tener. Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue calcular el momento de inercia, que nos sirvió ya que el momento de inercia refleja la distribución de la masa respecto a
sistema, en este caso nuestra centrifugadora. Usamos esta fórmula y lo que nosotros hicimos fue que del tubo de ensayo lo dividimos en tres, ya que aquí era un cono, aquí era un cilindro sólido y aquí era un cilindro hueco. Entonces con estas fórmulas, bueno, con la fórmula de cada uno pudimos calcular los momentos de inercia de cada uno. Están de este lado los cálculos. Entonces ya de eso lo sumamos y lo multiplicamos por 5, ya que eran 5 tubos de ensayo, y nos dio un momento de inercia total de 7.169 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro cuadrado. Y, bueno. Okay. También se determinó el torque y el centro de masa. El torque se determinó dado que es la fuerza de rotación que tiene el movimiento que ejerce la centrifugadora en determinado eje. Se determinó multiplicando el momento de inercia previamente calculado y la aceleración angular, la cual dio como un resultado negativo porque era cuando se estaba deteniendo el motor, pero se utilizó un valor absoluto para obtener el valor del torque. Y ese mismo torque, dado que tiene que ver con los ejes, el torque, el punto de referencia de los ejes es el centro de masa, que a su vez se determinó para determinar si todas las masas de alrededor de la centrifugadora estaban en equilibrio. Y sí estaban en equilibrio, dado que daban cero, o sea, al final. Ok, gracias al torque pudimos calcular la energía cinética, que como dice la fórmula, la potencia, perdón, pero primero voy con la energía cinética, que solamente sustituimos la fórmula. La energía cinética nos sirvió para saber qué energía tenían las partículas al momento de centrifugarse, y luego conseguimos el trabajo, que el teorema de trabajo-energía dice que la suma de las fuerzas es igual al trabajo. Es igual a la diferencia entre la energía cinética inicial y final, pero como la inicial era 0 porque no está en movimiento, nos queda que el trabajo es igual a la energía cinética. Y luego calculamos la potencia que tenía el motor, calculando el torque por la velocidad angular, y esa es la fórmula de velocidad angular. ¿Cómo la sacamos? Nos dio esto. Y para la aceleración total igual solamente utilizamos la fórmula que se ve ahí para saber qué aceleración tenían las partículas, y nos dio un resultado de 16.342 metros sobre segundo cuadrado. Finalmente, también teníamos que considerar que esta partícula iba a tener al momento de centrifugarse fuerzas opuestas que se oponían al movimiento de este. Para esto tuvimos que sacar nuestro diagrama de fuerzas, y tenemos que nuestra aceleración total debe ser mayor a la fuerza boyante por la fuerza de fricción. Estas fuerzas son las que se oponen hasta el movimiento de la partícula, como ya comenté. Y aquí tenemos las fórmulas y la manera en cómo lo sacamos. Finalmente, para saber que estos cálculos hayan sido correctos y que hayan tenido una coherencia, tuvimos que hacer una comprobación matemática. Esta comprobación matemática se realizó por medio de dos inferencias importantes, de que aprendidas en clase, como lo vimos con la maestra. Sabíamos que nuestra velocidad angular tendría que ser mayor a la raíz cuarta de nuestra constante de fricción por la velocidad sobre masa, que esto viene siendo el despeje de, como ya comenté, de que la fuerza de nuestra fuerza total, la aceleración total de nuestro sistema debe ser mayor a la sumatoria de la fuerza boyante más la fuerza de fricción. Sale este despeje, pero para realizar esta comprobación y saber que nuestros cálculos estaban bien, teníamos una incógnita que era la constante B de fricción, que esta misma se tuvo que sacar con la otra análisis, donde tenemos aquí que, sustituyendo los datos previamente calculados, podíamos determinar que nuestra aceleración total, que es 16.342 metros por segundo al cuadrado, deben ser mayores a nuestra constante de fricción por nuestra velocidad, por nuestra masa, la masa de nuestras partículas, que la sacamos por diferencia de volúmenes y densidades que analizamos en la práctica del laboratorio 1, menos la densidad de estas mismas partículas por el volumen del fluido. Al realizar un despeje y los cálculos, nos
nos dio que nuestra constante de fricción tendría que ser mayor a 3.022 por 10 a la menos 3. Ahora, para calcular Ya se acabó el tiempo. ¿Qué más tienen, chicos? A ver, pásale la... La conclusión es de que sí se cumplió, que nuestra velocidad sí Como mayor. fue Ok, mayor. ¿y en la siguiente? Y la graficación. Lo de A la ver. graficación. Demanda. Ok. El código. Pasamos a las preguntas. ¿Las referencias las pusieron? Sí. Sí, sí, Ok. ¿Tienen algunas conclusiones? ¿Vale? ¿Alguna conclusión específica? Pues pudimos con nuestros cálculos que pues, mencionamos, esta comprobación matemática que hicimos es de que nuestra potencia de nuestra licuadora varió conforme a la potencia. En un principio habíamos dicho tantos watts, pero esa era la de la licuadora sin el peso que habíamos agregado de la centrífuga y todo. Entonces, para conseguir nuestra nueva potencia que iba a tener esta centrífuga, tuvimos que considerar como los puntos de inercia, cada uno, las fuerzas que se oponían, y pues la potencia al final y la velocidad generada de nuestra centrífuga sí nos dio, o sea, fue mayor a las fuerzas que se oponen ante la partícula cuando se está centrifugando, y podríamos concluir de que sí funcionó nuestra centrifugadora y que sí pudo centrifugar. Solo que al final, que fue cuando fue la segunda, se como un motor, y ahí fue cuando concluimos de que pues como el gasto pues sí representa igual, no lo consideramos en un principio, sí pudimos caer en cuenta que tuvimos que otra vez tomar calcular como la potencia del motor con el gasto que ya había tenido en los años de uso. Entonces, por lo tanto, algunos, o sea, sí nos dio, sí pudo centrifugar, pero a la mera hora pues se quemó, y eso es respecto al gasto. Pasamos al cálculo de potencia, por favor. Ok. ¿Consideran que ese valor es congruente con la realidad? ¿Cómo lo ven? Podría ser un poco menor, ya que el aparato nunca es eficiente. Aparte, Siempre- cuando se ¿Menor o mayor? O sea, ¿este número es mayor o menor que el real? Es es menor. Este es mayor. Mayor. El real es menor, Ajá. Sí. porque... ¿La potencia? No. ¿Ese cálculo de potencia? Esos son watts. Ajá, 0.08 watts. 0.08 watts es menor Ah, es a la menor. potencia que se debía considerar sí, en es un menor, principio. menor. En las diapositivas pasadas, que habíamos puesto que supuestamente nuestra licuadora tenía tanto de potencia. 350 Ok, watts. entonces por ahí hay alguna inconsistencia, ¿no? Sí. Si ya tenían el torque, y en función del dato que ya sacaron de velocidad angular, el que deberían tener, pues ya hubieran por ahí hecho sus nuevos cálculos, ¿no? Incluso ese cálculo también, por ahí, digo, con el torque y esa velocidad angular ya lo hubieran. El momento de inercia está mal calculado. No consideraron que no está girando alrededor del eje central. O sea, tenían que haber aplicado el teorema de los ejes paralelos para llevarlo al radio en el que se encuentra. Si ustedes calcularon un cilindro vertical y después lo inclinaron. O sea, el vertical con el cono, con el fluido dentro, lo inclinaron. Pero tenían que mandarlo a un radio. Esa parte no la hicieron, entonces debe ser mayor el momento de inercia que el que tienen ahí. Sí, porque sí hubo una confusión ante el momento de inercia. De ahí yo creo que viene el error en el número. Porque finalmente la ecuación que ocupamos para el momento de inercia, pues concluimos que como igual éramos de los pocos equipos que tenían un ángulo, iba a ser diferente. Y pues teníamos que considerar un momento de inercia en donde considerar el ángulo utilizado. No, sí lo entiendo, o sea, tienen el del vertical y lo tienen inclinado, eso está bien. No lo llevaron al extremo. Eso fue todo. Y bueno, ya nada más mejorar por ahí el lenguaje técnico y lo que mencionan de la densidad. Recuerden que la densidad influye la temperatura y el tipo de sustancia, entonces como realmente no quitaron todas las partículas y la temperatura, tampoco me dijeron a qué temperatura estaba, pues De ahí hecho, puede variar, ¿no? estaba 25.6. Pero no era la grados. misma, ¿verdad? No, no era la Pues misma. ahí al están las... principio nos dio una temperatura totalmente diferente. Y de bueno, al 5,3. principio no mencionaron que era aceite de cocina y cuáles eran las partículas contaminantes, era importante mencionar, ¿vale? Y por ahí a mí me llamó la atención que la viscosidad después de centrifugarlo es menor que el original. Sí, también Ajá. tienen Mucho, valores Sí, raros es lo que ahí. comentaba de que pues ahí hubo un error
el experimento no resultó y no da eso como un resultado porque... Sí, eso es lo que Claro, mencioné con la densidad, de que cuando nosotros estábamos evaluando las viscosidades y densidades fue cuando llegamos a la práctica y de que el motor ya no daba, que fue cuando... Pero es que eso está en eso función no. más bien del líquido y de los sólidos. O sea, ahí hubo a lo mejor un error de medición, tal vez, en el momento de la viscosidad, a la hora de medir la velocidad. Recuerden que como usamos un método en el cual experimentalmente se pueden ocurrir errores, no estamos usando un equipo especializado para medir la viscosidad, seguramente por ahí pudo haber ocurrido, ¿no? Pudo haber sido, porque además como a lo mejor quizá midieron mal también la densidad y lo tienen que meter en la Sí, porque ecuación de de hecho Stokes. es lo que estamos usando a lo mejor con el problema de la densidad, como en el último, la densidad principal se le resta la final, siento que ahí fue el problema que Sí, tuvimos. no sé si lo habrán medido igual 3 veces. Sí, fueron tres veces. Bueno, pues ya son cuestiones experimentales. Okay. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues es todo, chicos. Gracias. Llamen a sus compañeros para que ya empecemos el examen, ¿de acuerdo? Sí. No se olviden subir su video también.